Damos un cordial saludo a todos las y los seguidores de la página de Facebook de la Secretaría Distrital de Salud, de las subredes integradas de servicios de salud, de este sector público de la salud de Bogotá, quienes hoy nos integramos para hacer un Facebook Live muy importante en este mes de la salud mental. Recordemos que octubre es el mes de la salud mental y tenemos hoy un invitado muy especial que nos va a ayudar un poco a comprender por qué es importante cuidar la salud mental y cuáles son esos hábitos adecuados, esas pequeñas acciones que todos los días favorecen ese bienestar emocional y esa salud mental que queremos para todos en Bogotá. Y para eso, pues quiero presentarles al doctor Santiago Rojas Posada, quien es médico colombiano, especialista en cuidados paliativos, oncológicos y medicina integrativa. Él está aquí en la ciudad de Bogotá y ha estudiado además homeopatía, esencias florales con el grupo PHI en Francia y en la Escuela de Terapeutas Florales de Edward Bach en Buenos Aires, Argentina. Además es conferencista reconocido a nivel internacional, atiende también en la actualidad la consulta de pacientes terminales y con enfermedades degenerativas en Bogotá, con terapias alternativas y complementarias. Es además profesor adjunto del diplomado del posgrado en medicinas alternativas de las universidades del Rosario y Nacional en Bogotá y es profesor de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada. Además es director y presentador, ustedes de pronto lo han escuchado, un programa radial muy importante que se llama Sanamente, que tiene una difusión diaria, es a través de Caracol Radio, y allí también nos da muchas recomendaciones muy importantes. Es además escritor y autor de varios libros sobre salud y bienestar. Doctor Santiago, bienvenido a las redes sociales de la Secretaría de Salud de Bogotá. No te escuchamos Ya, en este momento, ahora sí. por favor. Hola, José. Ya, Ahora perfecto, sí. gracias. Gracias. Sí, Bueno, qué señor. maravilla estar aquí, qué honor y además en un mes tan importante. Me encanta que no sea un día, ¿no? La salud mental es de todos los días y que por lo menos un mes pensemos en ella, porque la salud mental influye en todas las cosas. Yo suelo decirle a mis alumnos y a los pacientes que la vida es como ir en una carretera, que es como donde nos estamos desarrollando. Tenemos un carro que es el cuerpo y una mente que es el chofer, el conductor. Entonces, si nuestra mente no está bien, estrella el carro, no lo cuida, así que hay que empezar por la salud mental para que lleguemos a nuestro destino en cada momento de mejor manera. Bueno, Doc, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Precisamente le hemos querido dar un impulso, no solo en el ámbito, y lo hemos venido trabajando en estos 4 años, no solo en un ámbito de la salud mental desde lo clínico o lo hospitalario, sino en ese día a día, y eso es lo que queremos hablar hoy con usted, Doc. Una pregunta inicial y es, ¿por qué es importante tener una adecuada salud mental y cómo podríamos lograrlo? Porque nosotros estamos viviendo permanentemente con nuestra mente. Tenemos cerca de 60.000, 70.000 pensamientos al día. Estamos en un diálogo íntimo, aunque no nos damos cuenta, a través de las memorias y las imaginaciones. Si nuestra salud mental no está en equilibrio, tomaremos decisiones inadecuadas que afectarán nuestra salud biológica. Con nuestras relaciones interpersonales funcionamos de acuerdo a la salud mental, con nuestros proyectos personales laborales, con las decisiones que tomemos para nuestro propio proceso personal en todos los sentidos de la vida. Entonces la salud mental es el eje que va a terminar sosteniendo todos los demás, como en el arbolito de Navidad sería el centro de ese tronco. ¿Cómo la podemos fortalecer? Hay que entender que la salud mental es integral. Hay un componente de herencia que probablemente hay que valorar. Por ejemplo, si en la herencia hay alcoholismo, hay adicciones, es un tema que tenemos que ir abordando porque vamos a tener más tendencias y tenemos también tendencias de ciertas enfermedades como puede ser la enfermedad bipolar o trastornos depresivos o trastornos ansiosos. Eso va a influir de una manera definitiva y tenemos que prestarle mucha más atención. Más allá de la herencia, que es un porcentaje pequeño pero muy importante, son los hábitos de vida. Y en los hábitos de vida nosotros hablamos básicamente de 5 tipos de hábitos de vida que tenemos que regular. Uno tiene que ver la nutrición. La nutrición hoy, infortunadamente, se ha cambiado por una nutrición no viva, ultraprocesada, rica en añadidos de grasas saturadas inadecuadas, pero sobre todo de azúcares que alteran la capacidad de nuestro tubo digestivo de producir en la microbiota neurotransmisores sanos. O sea, la salud mental influye directamente en lo que comemos. Segundo, ¿cómo nos movemos? Hoy sabemos que el más grande antidepresivo y el gran ansiolítico se llama el ejercicio físico regular y sostenido. Tercero, la capacidad de reposo, descanso y sueño. Hoy sabemos que en el sueño desintoxicamos el cerebro y mejoramos nuestra visión a cada día. Es como un sueldo de cada noche para cada nuevo día. Cuarto,
el manejo de nuestro proyecto personal, o sea, ¿para qué estamos vivos? ¿Cuál es nuestro propósito, motivación esencial? Y quinto, ¿cómo son nuestras relaciones con otros mismos y los demás? Esos 5 hábitos de vida influyen en la salud mental y se vuelven como una base para que la salud mental pueda estar en equilibrio frente a todo lo que desarrolla. Doc, usted nos toca un punto muy importante y es el sueño. Precisamente desde la pandemia incluso vimos que muchas personas en sus redes sociales, en esas conversaciones diarias, pues decían como, hombre, yo no volví a dormir igual, no podía dormir, tenía insomnio. ¿Por qué es importante el sueño y en qué nos facilita o nos ayuda en nuestra salud mental y en nuestro bienestar emocional? Bien, empecemos por saber qué hace el sueño. El sueño lo que termina de hacer es utilizar nuestros recursos de manera adecuada que hemos ingerido en el día. Por ejemplo, yo me alimento en el día, pero yo construyo tejidos durmiendo. También me ayuda a eliminar los tóxicos. Me ayuda a optimizar los recuerdos, las memorias, el aprendizaje. Me permite tener, vamos a decir, como entrar en un hangar y hacer que el sistema nervioso se libere de tóxicos. Termina generando la posibilidad de crecer en el niño, hormona del crecimiento, y de evitar de crecer en el adulto para reparar los tejidos. El sueño es el mejor mecanismo que tiene toda la historia biológica porque las plantas de una manera particular también duermen. Hay animales que hibernan, duran durmiendo 3, 4 meses y que tenemos los humanos para recomponer la salud, para afianzar lo que tiene sentido, ya sea nutricionalmente, ya sea de las experiencias vividas o memoria, y para prepararnos para un nuevo ciclo. Entonces, si nosotros no dormimos bien, estamos siempre en un hándicap, en un déficit. ¿Qué pasó con la pandemia? Perdimos algo fundamental que se llama el contraste circadiano. Nosotros dormimos por 2 razones que son muy sencillas, pero que no hacemos. La primera se llama contraste circadiano, significa luz de día y oscuridad de noche. Somos seres, yo lo digo que suena un poco como Darth Vader y estas películas, y somos hijos de la luz y de la oscuridad. O sea, venimos en un vientre oscuro, o sea, hijos de la oscuridad, pero somos hijos de la luz porque requerimos el sol y el sol nos activa la serotonina para la antidepresión y nos activa para estar activos todo el día. Entonces necesitamos la luz en el día y la oscuridad de noche. Hoy perdimos eso. Nos encerramos a estar todo el tiempo con una luz insuficiente que es esta artificial y en la noche seguimos con una luz que nos incapacita para dormir, la luz de las pantallas, de los celulares, televisores. Y entonces nuestro sistema, hoy lo sabemos por muchos estudios, nuestro sistema no entra en esa reparación natural del sueño. Esa es la primera causa. No tenemos un buen contraste circadiano, no tenemos suficiente exposición a luz natural en el día y suficiente oscuridad en la noche. Dormimos con tecnologías prendidas, con muchas cosas que es un ruido que no nos deja dormir. Y segundo, se llama presión hemostática del sueño. Cada vez que yo me muevo, produzco una sustancia que se llama ATP. Ese ATP me da energía y esa sustancia genera un residuo que se llama adenosina, adenosintrifosfato, que da una molécula que se llama adenosina. Una se recupera como ADP y otras cosas, pero una se queda acumulada. Cuando acumulo suficiente ADP, esta sustancia adenosina, mi cerebro me manda a dormir. Si yo no me muevo, si no hago suficiente actividad en el día, no voy a tener esa necesidad biológica que me manda a dormir. Por eso un niño se va a un parque de diversiones, corre todo el día y al final de la noche está dormido y duerme completo y se levanta otra vez con energía. El adulto ni se mueve lo suficiente, ni hace cambios, además, en el curso del día, o sea, varias cosas, ni tiene el contraste del día y de la noche. Y por el contrario, se sobreexpone a la luz, come muy tarde, vive con una mente activa en el momento de la noche y no logra soltar sus preocupaciones y al final no duerme. Pero tenemos que hacer una sola cosa, priorizar el sueño. O sea, no puede haber nada más importante a la hora de ir a la cama que dormir. Entonces hay que volver la cama un templo. Hay que volver el espacio de amor con la pareja si se tiene, como único para dormir y para estar con ella, no para ver televisión, para comer, para chatear, para ver videos ni nada. Tenemos que decir, a la cama voy a dormir, como lo haríamos con un bebé. Y luego cuando nos despertemos tenemos que estar seguros que estamos sin hambre, o sea que eso es muy biológico. Cuando nos despertamos con hambre, el metabolismo está mal, sin sueño, por supuesto, de buen genio, que es algo que ya nos está hablando de salud mental. Uno se tiene que despertar como un bebé cuando se despierta, feliz, sonriente, con ganas de comerse el mundo, por decirlo de alguna manera. Si tenemos buen genio, buena energía, disposición y no hambre, estamos durmiendo bien. Pero si no tenemos esas 4 cada mañana, algo está ocurriendo inadecuadamente y tenemos no que prestarle atención con fármacos, sino entender, hacer cambios que se llaman higiene del sueño, desconectar la tecnología, no consumir cafés, hacer ejercicio en el día.
porque el 75-80% de los trastornos de sueño se solucionan con cambios de hábitos de vida. El 10% corrigiendo la causa subyacente del trastorno de sueño, que puede ser una enfermedad metabólica, y entre un 3 y un 5% solo con fármacos para el sueño. Y la mayoría de gente busca un fármaco. Y hay un 5% que se requieren multifacetas para corregirlo. Entonces, no pensemos en farmacolizar la falta de sueño, sino en ritualizar el día activo, la noche pasiva, el día luminoso, la noche oscura, el día alimentándose, la noche vacía, y sobre todo soltar los programas antes de acostarnos a dormir, técnicas de relajación o de respiración, y cada día empezar renovados para desarrollar nuestros dones. Perfecto, muy claras esas recomendaciones iniciales. Además de estos elementos tan importantes que ustedes ya nos mencionaba, Doc, ¿qué herramientas podemos tener adicionales para cuidar nuestra salud mental y también un poco cuidar a las de quienes nos rodean, de nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo? ¿Cuáles serían esas herramientas puntuales que nos podrían ayudar? Yo siempre le digo a las personas que lo que más energía nos da son las emociones, y las emociones son impulsos para actuar, pero tenemos que conocerlas. La inteligencia emocional, que es una de las facetas que se describe de los años 80 por un científico, psicólogo, el doctor Daniel Goleman, nos habla de 5 aspectos que están relacionados directamente con la salud emocional y mental, y con lo que llamaríamos en este caso la vida cotidiana. El primero es el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, esto lo decían los griegos. Es saber cómo son mis emociones, cómo respondo ante ciertos estímulos y cómo no respondo. Y hay una cosa que se llama autoestima, hasta dónde puedo llegar y dónde no puedo pasar. Si yo no puedo con esto, ¿para qué me expongo? Si yo necesito esto, pues tengo que buscarlo. Entonces, autoconocimiento, autorregulación, hay que aprender a regularse, hay que aprender a no sobrepasarse. Si yo sé que soy débil frente a la invitación de mis amigos a beber, a consumir sustancias, pues no acercarse sería lo primero, pero también aprender a poner límites, regularme, no pasarme de ahí, saber además que con lo que hago hoy voy a influir en el vínculo con mañana, entonces cómo me relaciono con los demás. Y aquí viene la tercera, que es la que más yo veo afectada en esta época. Estas dos son indispensables, pero la tercera es la que más veo disminuida, la motivación. La capacidad de motivarse por sí mismo, como tenemos como niños. Los niños se motivan porque quieren estar, porque quieren gozar, porque quieren disfrutar. Se levantan por la mañana con gozo, no nos levantamos así. Entonces, la falta de motivación es uno de los elementos que ha hecho que esta, digamos, época de la vida necesitemos que nos den likes, que nos aplaudan, que nos den algún tipo de regalo o de compensación. Antes hacíamos, y eso se llaman, y uno de los temas más importantes de la salud mental para mí tiene que ver con una sustancia que se llama la dopamina, y es que estamos buscando permanentemente una gran cantidad de placeres pequeños, placeres que son insuficientes, pero que son todo el día, que me den likes, que me aplaudan, que me digan, que comer dulcecitos, y lo que estamos es perdiendo la posibilidad de profundizar en ese proceso que lo hace la serotonina con búsquedas más de fondo, trascendentales y espirituales. Y ahí viene el cuarto elemento, se llama la empatía, o sea, autoconocimiento, autorregulación, motivación propia, empatía. Es saber que muchos más están sufriendo, es saber que si yo desarrollo la compasión y la empatía, no solamente ayudo al otro en su sufrimiento, sino que me ayuda a mí. Cuando a mí me importa no solamente que mis faldas se rompió, mi zapato no funciona, sino que a otro está sufriendo, en ese momento mi sistema de creencias deja de estar limitado por mis preocupaciones y se vuelve creativo y ayuda al otro. Y por último, desarrollo esa empatía con habilidades sociales. Aprendo a comunicarme, aprendo a escuchar, aprendo a poner atención. Si yo desarrollo esos 5 ítems que están descritos por Daniel Goleman y por muchos autores, voy a trabajar mi salud mental todo el tiempo. Me conozco, me regulo, me motivo, soy empático y me relaciono con los demás. Y eso lo podemos hacer todos. Precisamente, doctor, para nosotros como Secretaría de Salud en este mes de la salud mental, nuestra campaña se llama Cuidarnos es fundamental, ¿no? Un poco ese juego también de palabras, pero un valor que para nosotros es muy importante, usted lo mencionaba, es la empatía. Un poco para quienes nos escuchan y de pronto no han escuchado este término, ¿qué podríamos decirles básicamente en su día a día qué es la empatía y cómo ejecutarla, cómo hacerla con quienes nos rodean? Lo primero que quiero decir es que nosotros venimos codificados con una app cerebral para la empatía. O sea, nadie nace racista, clasista, separatista, odiando. No, nosotros nacimos con cualidades y características de ser generosos, altruistas y de trabajar en cooperación y no en competencia, no en comparar, sino en cooperar. Biológicamente venimos dados para ser esas características. Entonces, la empatía viene codificada como la capacidad de entender, comprender al otro, ponerme en su lugar y favorecer el beneficio del otro.
Somos seres empáticos por naturaleza. La evolución de todas las especies demuestra que es imposible sin empatía. Nos debe doler lo que ocurre, por ejemplo, en la Franja de Gaza. Nos debe doler lo que le pase a la gente en La Guajira. Nos debe importar lo que le pase a los niños en cualquier región de aquí de Bogotá. Si no nos importa es porque hemos desactivado la app, como quien dice, que viene de fábrica en nuestra función biológica porque venimos codificados. La podemos desarrollar, que eso es lo más importante. Hay una cosa, si no nacemos clasistas, racistas, separatistas, ni dogmáticos de nada, quiere decir que aprendimos. Y el cerebro tiene una cosa que se llama ajuste y poda. O sea, lo que él aprende lo prioriza, lo que no lo deteriora. Pero podemos volver a aprender a ser empáticos y volvemos a activar esa app. Nos deben que importar los demás y pensar que nuestras acciones deben beneficiar al todo para que beneficien a la parte. Así como los impuestos que pagamos le benefician al todo y nos benefician a la parte porque nos dan seguridad social, porque nos da la Secretaría de Salud, porque nos da vigilancia. Tenemos que pensar que todas las acciones que hagamos deben tener un alcance mayor de mi beneficio personal, pero ese beneficio funciona. Dicen los orientales que el órgano empático, aunque eso es una actividad del cerebro, el lóbulo temporal y parietal, y eso está bien descrito, hay áreas sociales, por ejemplo, que tenemos que llaman la ínsula y otras zonas que no importan ahora. El corazón funciona a ese lugar, porque el corazón distribuye toda la sangre en un comportamiento que se llama sístole, que es contracción, y en ese momento, después de terminar, cuando él se dilata para recibir la sangre que va a volver a dar, es que él recibe la sangre. O sea, él tiene que dar para recibir, como Francisco de Asís, dando es como se recibe. Pero ser empático no solamente es algo bonito, filosófico y altruista, no, les quiero contar 5 acciones de la empatía en el cerebro. Cuando uno decide ser empático, produce unas ondas que se llaman gamas, quiere decir que es capaz de ver con mayor claridad, o sea, el cerebro se pone hiperactivo. Cuando una madre es empática, por ejemplo, se vuelve súper recursiva. Cuando una persona, un médico es empático, cuando una persona es empática, genera una capacidad de comprender mucho más veloz que otro. O sea, la capacidad de ser generoso, altruista y empático nos hace ver mejor. Segundo, mielinizar el nervio vago. Esto se ha estudiado por neurociencia y por exámenes. ¿Qué significa mielinizar el nervio vago? El nervio vago es la conexión entre cerebro y tubo digestivo. Si el nervio vago está bien, no solo voy a ayudar a mi digestión, como lo estoy nombrando, sino que voy a tener algo fundamental, es mayor tranquilidad. Hoy todo el tiempo estamos invitando a las personas a que desarrollen una parasimpaticotonía. Esto es calma, relajación, reflexión. Contrario a la simpaticotonía, que es lucha, huida, supervivencia. Y eso lo hace el nervio vago. Entonces, si yo puedo mielinizar el nervio vago porque me ocupo de lo que a otro le importa y soy altruista con esa persona, funciona muy bien. Tercero, que es igual de valioso. Hemos hablado solo de 2 cositas, voy a hablar de 5. La tercera cosa que hace es que disminuye la inflamación. Las personas que son empáticas disminuyen los marcadores de inflamación, interleuquina 6 y el cortisol. O sea que eso me genera una respuesta muy diferente. Cuarto, hace lo que se llama coherencia cardíaca. ¿Qué significa? Que el corazón empieza a influir en la función cerebral de una manera tal en que los dos funcionan como uno. Y eso significa que la coherencia cardíaca es una posibilidad biológica. Esto lo ha estudiado el doctor Childre. Y la quinta cosa que a mí más me gusta es que me reparo más fácilmente a mí. Mejor dicho, cuando yo puedo ocuparme también de una necesidad mayor, puedo generar no solo ideas mejores, sino que mi cuerpo entra más fácilmente en reparación y se hace a través de unos mecanismos biológicos que ya se conocen, inflamación de bajo grado, bueno, unas cosas que bajan, pero lo que es más simple, mi cuerpo lo sabe, yo no tengo que explicarle a mi cuerpo qué tiene que hacer, pero yo sí puedo pensar que todo lo que puede hacer le beneficia a otro. Y eso va a hacer que ese beneficio, como el del corazón que le da a otros, me va a retornar a mí. Si solo pienso egoísta, que es lo que nos puede pasar todo el tiempo, voy a sufrir mucho y me voy a llenar de problemas. Si pienso de una manera altruista, voy a buscar más soluciones, porque el cerebro que piensa en sí mismo es un cerebro muy dependiente, mamífero y reptil, pero el cerebro que piensa en otros es un cerebro muy interdependiente, es un cerebro humano que es capaz de ser creativo y transformador. De uno depende eso. Bueno, o sea, claramente y hasta científicamente podemos comprobar que la empatía es de gran beneficio para todos y es muy importante. Doc, antes de iniciar la entrevista hablábamos fuera de micrófono sobre la autoestima y usted nos reseñaba que la autoestima también es un elemento muy importante en la salud mental. Ya lo anotábamos ahorita un poco con ese fenómeno de redes sociales, con esta ultraconexión, ¿cierto?, que tenemos como sociedad. ¿Qué decir sobre esa autoestima y de pronto no verla también solo como ese auto, sino también cómo nos favorece en comunidad?
Yo lo que creo es que nosotros tenemos que tratarnos como quisiéramos tratar a un bebé pequeño. Así nos deberíamos tratar. Y cuando estoy hablando de empatía, hay que ser empático con uno mismo. Hay un estudio muy interesante de mujeres durante 9 años de diferentes edades que fueron evaluando cómo era su calidad de salud y encontraron que la mejor calidad de salud al final de esa casi década era cómo se llevaban con ellas mismas y lo llamaron el diálogo interior. ¿Cómo me hablo? Se ha visto que los deportistas de élite que triunfan tienen un buen diálogo interior. Se ha visto que los científicos y los ejecutivos que son más exitosos con inteligencia emocional tienen un buen diálogo interior. O sea, ¿cómo me trato a mí mismo, a mí misma? Y eso tiene que ver fundamentalmente con la autoestima. O sea, si yo soy mi peor enemigo, vivo con mi enemigo. Si yo me llevo bien conmigo mismo, estoy bien acompañado, porque me voy a pasar todo el tiempo conmigo. Si yo le obligo a los demás a que me hagan feliz, he perdido mi autoestima. Si yo me colaboro en mi transformación, tengo una buena autoestima. ¿Y cómo definimos autoestima? Es una justa valoración de las capacidades. O sea, no es considerarme por encima de los demás ni por debajo de los demás. Es saber que si soy un águila, soy bueno para volar, pero no sé nadar. Que camino muy mal, pero vuelo muy alto. Que veo muy bien, pero no tengo otras habilidades que tienen otros animales. Entonces, es reconocer mis capacidades, fortalecerlas y de alguna manera saber hasta dónde están mis límites y hasta dónde puedo llegar con mis capacidades. Segundo, y esto es muy importante, no permitir que lo que los demás piensen, sientan o digan determine cómo me siento yo. Lo que alguien diga de mí habla más de esa persona que de mí mismo. No quiero decir subestimar o ignorar, pero no permitir que eso determine cómo yo me sienta. Si eso, por ejemplo, es una crítica, la he de tomar para ver qué hacer con ella, pero no para determinar cómo me siento. Es que ahí está el error en la autoestima. Si yo determino cómo me siento por lo que opina alguien de mí, le doy el poder al otro de que determine mi bienestar o malestar. Pero si lo que el otro dice yo lo puedo tomar como un impulso para transformarme, para crecer, pues eso se llama autoestima, porque me valoro y utilizo eso como una información útil para mi transformación. Y lo tercero, que es tal vez lo que menos se utiliza, además de estas dos anteriores, es hacer que las cosas pasen. Quiero decir, no esperar a que los demás hagan por mí, sino yo hacerlo, y eso se llama propositivo. Una persona propositiva termina haciendo sus cambios. Por ejemplo, una baja autoestima en una persona con sobrepeso o una persona que no tiene una estética que sea considerada bella por otras personas, debe procurar trabajar por sí mismo en su estilo de vida, en su hábito de alimentación, en su ejercicio físico, para que precisamente eso que es un hándicap social o una dificultad desde otro punto de vista se convierta en una motivación para una transformación. Y lo ve uno en muchas personas, que esa condición adversa, Usain Bolt. Usain Bolt, para que los que no lo conozcan, él fue el campeón mundial de 100 o 200 metros, récordman de una persona con una discapacidad. Él tenía una condición de discapacidad, una pierna más corta que la otra, pero su autoestima era alta y lo rechazaron de los equipos y él siguió haciéndolo. J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, la rechazaron más de 15 editoriales y ella siguió y porque tenía una autoestima adecuada, fortalecida por sus propias dificultades, pero buscando su capacidad porque sabía escribir, no como bailarina, no como empresaria, sino como escritora, como Usain Bolt, como corredor. Encontremos nuestro nicho de capacidad, hagamos que las cosas pasen, no nos comparemos con los demás, no dependamos de lo que los demás opinen de nosotros, sino aprendamos de lo que los demás nos dicen para construir nuestras capacidades en fortalezas. Muy bien, Doc. Queremos además saludar a las personas que están conectadas. Vemos ahí en el chat diferentes comentarios, saludos y destacando la presencia del doctor Santiago Rojas en este tema tan importante, precisamente la importancia del cuidado de la salud mental. Doctor, un poco entrando en esas posibles afectaciones que hay en torno a la salud mental, desde esa experiencia profesional y vivencial, ¿cómo se entendería una afectación en salud mental y cuáles podrían ser algunas recomendaciones iniciales de una persona que empieza a tener este proceso de diagnóstico? Yo lo que siempre le digo a las personas es no piensan que uno puede con todo. Y ese es un error, como que yo les estoy dando unos consejos que son aplicables, pero yo siempre le digo a las personas, hay una triada de la salud que no la he nombrado, que para mí es igual para todo tipo de patología, física, emocional, mental, lo que sea. Y es proyecto personal, apoyo y tratamiento. Uno requiere esas tres cosas. Cuando uno tiene una afectación en salud, uno solo no sale, pero uno necesita poner de su parte. La familia o el soporte institucional, afectivo y un tratamiento. Cuando hablo de tratamiento no necesariamente hablo de fármacos, a veces hay que usarlos y probablemente sean en algunos casos indispensables,
pero en muchos de los casos un tratamiento es alimentación, es ejercicio físico, es conocimiento que le da a un psicólogo de cómo enfrentar o afrontar una crisis. Nadie nace aprendido y hay unas personas que estudian para darnos consejos más adecuados. Entonces, si uno tiene una dificultad, no piense que uno solo puede y no piense que no hay nadie que le pueda ayudar. Probablemente desde mi capacidad no puedo o desde mi capacidad no tengo los recursos, pero alguien la tendrá y por eso la Secretaría existe y por eso existe el apoyo, sobre todo estas líneas de llamado de urgencia de la línea de salud mental cuando nos sentimos solos, abandonados, en duelo, incapacitados, en crisis. Ahí necesitamos recurrir. No podemos con todo solos, primero. Segundo, alguien sabe algo que nosotros no sabemos y busquemos ayuda. Pero nosotros participemos de la misma forma. Si uno es diabético y se toma todo con gaseosa y se come el postre, pero se toma la pastilla de la diabetes, pues no está haciendo las cosas bien. Si uno está trabajando su salud mental, también tiene que hacer cambios de hábito desde vida en su comportamiento, frente a adicciones, frente a relaciones, frente a proyectos que son inadecuados para la salud. Entonces, proyecto personal, apoyo y, por supuesto, tratamiento. Un apoyo también es importante. Lo vemos, por ejemplo, cómo es de influyente una familia contenedora en un caso de un paciente depresivo, ansioso, o una familia que puede llegar a ser todo lo contrario, destructiva e incapacitante, porque nosotros vivimos en entornos. Por eso me gusta siempre esa triada. Ahora, ¿qué le digo yo a una persona que ya se nota que no puede? Busque ayuda, pero también recurra a sus recursos a través de alguien que se los fortalezca. Las redes sociales suelen ser muy inadecuadas cuando uno tiene un trastorno de salud mental porque todos nos dan consejos que pueden ser interesantes pero no necesariamente aplicables. Uno ve a alguien que dice yo me siento muy triste, ten ánimo, fortaleza, y esas son palabras bonitas pero no son recursos hábiles. Es como en el buen sentido plata de monopolio. Uno se siente rico pero no puede con eso hacer nada. Pero cuando uno puede utilizar esos recursos porque un profesional se los enfoca, hace un hábito de vida diferente en el ejercicio, aprende a darle la importancia al sueño, se alimenta de una manera real. Cuando uno habla de alimentación no es dieta extraña, es comer lo que nos comieron nuestros abuelitos, no comer la comida chatarra, ultraprocesada, inflamatoria, porque esa no nos favorece ni la microbiota ni la respuesta del cuerpo y nos hace más difícil la reparación. No es la causa de la enfermedad mental o el trastorno mental o las afectaciones en salud mental. Y también hay cosas simples, y yo sí quiero entrar en dos puntos que tal vez son los más importantes en la salud mental hoy en día en grandes superficies y grupos, que es la depresión y la ansiedad, que son muy comunes hoy en día, que algunos de los pacientes requieren fármacos, pero lo que sí es claro es que nosotros tenemos que entender que una persona ansiosa o depresiva, digo ya para las superficies, las personas que están al lado, no son perezosos. Digamos, una persona depresiva probablemente es como si estuviera fracturada. Si ustedes le dicen a alguien fracturado, levántese de la cama, pues él dirá, yo no puedo. Una persona tiene una fractura emocional, tiene una fractura afectiva, tiene una fractura social, una fractura con su vida. Hay que entenderlo y hay que entablillarlo y a veces hay que hacerle un acompañamiento y un reposo o un medicamento, lo que sea. Entonces, no estigmaticemos y juzguemos a las personas ansiosas de débiles o incapaces o de, digámoslo así, pues buscando que le pongamos atención, porque pueden tener un trastorno neurobioquímico, pueden tener una experiencia traumática que no ha resuelto, pueden tener una alteración adaptativa profunda por condiciones adversas. De pronto, y lo ve uno, si a una persona de la ciudad lo llevan a vivir en un campo con totalmente quitado toda la tecnología, un adolescente hoy promedio de Bogotá, se lo llevan a una comunidad rural sin tecnología, probablemente en un cuadro de ansiedad o depresión, porque no tiene los estímulos y le pasa a la otra persona que lo trasladen de un espacio. Entonces también puede ser una desadaptación cultural. Sea lo que sea, el acompañamiento profesional, ya sea de un psicólogo, de un terapeuta, de alguien con un conocimiento, una capacidad, o en unos casos de un psiquiatra, es esencial. Es apoyo humano, tratamiento profesional y proyecto personal, una triada esencial en todos estos casos. Perfecto, Doc. Muy claro todas estas recomendaciones que estamos tratando hoy en este Facebook Live sobre la importancia del cuidado de la salud mental. Y en Bogotá, pues precisamente nos preocupamos muchísimo por ese concepto tan importante para toda nuestra salud. Vamos a buscar algunas preguntas que nos están haciendo aquí en el chat, Doc. Y me parece una muy importante, precisamente en Bogotá una de las mayores afectaciones a la salud mental está relacionada con la ansiedad.
Nos pregunta Andrea Corredor, ¿cuáles son esos síntomas de una persona ansiosa o cómo se puede identificar? Voy a explicar de dónde viene la biología de la ansiedad y luego vamos a diagnosticarla y luego vamos a ayudarle a una persona con ansiedad. La ansiedad es un mecanismo adaptativo, como ocurre con muchas cosas, como por ejemplo hacer deposición es adecuado, pero la diarrea ya no lo es. Eso hay que entender que hay cosas que se salen de una norma biológica. La ansiedad tiene un propósito biológico. Y es que tú te dispongas con tus recursos mentales y biológicos para afrontar algo que tú valoras como importante. Voy a explicarlo de esta manera. Supongamos que entrenamos para hacer una presentación de una obra de teatro durante un mes y nos divertimos, jugamos y no nos ponemos ansiosos. Pero el día de la presentación ante el público nos ponemos ansiosos porque consideramos que eso sí es importante y lo que hace el cuerpo es que se prepara biológica y psicológicamente para dar lo mejor de sí. Entonces, esa ansiedad tiene un propósito, que tú estés con todos tus recursos y no estés, volviendo al ejemplo de Usain Bolt, él está ansioso y recordemos a Caterina Ibargüen, si ustedes la recuerdan, antes de ella hacer su salto triple, ella estaba ansiosa, pero en lugar de quedarse quieta y paralizada tratando de controlar la ansiedad, la usaba y empezaba a aplaudir y ponía al público a aplaudir y usaba su ansiedad. Entonces la ansiedad es un recurso para usar. El problema es que si ya no la podemos usar, nos empieza a usar. Para mí el primer consejo que le doy a toda persona con ansiedad es que no vuelva importante acabar con la ansiedad, porque se vuelve ansioso de no estar ansioso y le da ansiedad de no tener ansiedad y se vuelve un círculo que se rompe. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Son variados, pero básicamente son anticipatorios. Estamos proyectando que lo que va a ocurrir nos genera respuestas psicofisiológicas. No puedo, me trabo, siento palpitaciones, sudoración, frialdad en las manos, no duermo ante circunstancias que van a empezar a ocurrir. Y eso porque está tan sobrepasado. Pero el primer gran consejo que uno siempre les da es no intente no tener ansiedad. Más bien, ya que tiene ansiedad, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer? Y hágase preguntas, haga un diálogo interior, sobre todo si estamos en unas etapas donde la ansiedad no domina la vida. Y una de las primeras preguntas que uno tiene que hacer es, ¿realmente esto tan importante, esto que estoy, por ejemplo, es tan importante que no encuentre parqueadero? Es tan importante que llegue a la hora que es. Y cuando uno empieza a quitarle importancia, el cuerpo también responde con menos respuesta adaptativa. Y luego, que es un juego, y realmente si es tan importante, me importará en un mes, en 2 meses, en 6 meses. Pero vamos a poner un ejemplo. Si mi hijo se está ahogando, pues es que es importantísimo, le tengo que hacer algo. Pero si estoy preocupado por el partido de la Selección Colombia del próximo martes contra Ecuador, pues aunque sea para algunos importante, no es tan importantísimo. Realmente importa tanto, le estoy dando demasiada importancia y tengo que aprender a darle la importancia que se merece. A miles de cosas en la vida les damos demasiada importancia y por eso nos ponemos ansiosos. Y la forma de quitar la importancia, además de darse cuenta, es ponerlo a través del tiempo. En un mes me va a importar, en un año me va a importar, en 10 años me va a importar esto. Y lo segundo, si realmente es importante, como por ejemplo, mi hijo se está ahogando, tengo este problema, ¿qué hago para resolver lo que me está causando la ansiedad y no la ansiedad? O sea, quiero decir, a mí me está causando la ansiedad esto y lo estoy resolviendo comiendo. Y resulta que mi ansiedad es porque tengo sobrepeso. Estoy enfermo y estoy ansioso por la enfermedad, pero no estoy haciendo nada para corregir la enfermedad. Entonces, si yo no me pongo a solucionar lo que me está generando la ansiedad, que es una respuesta, pues estoy perdiendo la oportunidad. Y tercero, aprender a algo que es fundamental, a cómo responde mi cuerpo y qué hacer con mi cuerpo. Y aquí hay un eje que es tripartita. A mí me gusta siempre trabajar los triángulos, no los amorosos para que no se me confundan, sino los triángulos de vida, porque todo está en triángulo. Cuando es un dos, nos matamos. Cuando hay tres, hay un mediador. Esa es como una forma de ver la vida. Entonces hay un triángulo que los antiguos, ya hace 5.000 años hablaban que el Buda hace 2.500, digo en la India, 2.500 años el Buda, pero que ya desde el año 97 universidades de Estados Unidos y de Europa lo validan. Y es cómo funciona la relación entre el cuerpo, la respiración y la mente. Y lo dicen de esta manera muy sencilla los orientales y hoy los occidentales. Como pensamos, respiramos, como respiramos, pensamos. Y aquí viene algo simple. Cuando yo estoy ansioso, irritable, descompuesto, respiro rápido. Si yo soy consciente que la respiración es producto
de mi pensamiento, también soy consciente que si cambio la respiración, cambio el pensamiento, porque lo ralentizo. Y la otra tercera cosa es la postura. Cuando yo estoy ansioso, tomo una postura de ansiedad, contraigo las manos y mi cerebro me recrea eso todo el tiempo. Entonces tengo que aprender a soltar las manos, soltar los hombros, cambiar la postura, que es una postura que no es de ansiedad. Entonces, si estoy ansioso, ¿cómo están mis manos? ¿Cómo está mi respiración? Y en lugar de preocuparme por lo que está diciéndome la mente que está desbordada, me ocupo de cómo está mi cuerpo, cómo está mi respiración, cambio mi ritmo de respiración, cambio mi postura y mi mente se va a quietar. Así como mi mente desborda mi cuerpo, lo contrae y desborda mi respiración y la acelera, si relajo mi cuerpo, si cambio mi postura y cambio mi respiración, mi mente también se cambia. Excelente, Doc. Muchas gracias por esas recomendaciones. También nos preguntan varias de las personas que están en el chat, un poco volviendo sobre el sueño. Tenemos una pregunta de cuántas horas sería ideal dormir, si hay algunos remedios caseros o naturales que nos sirven un poco para conciliar el sueño, para mejorarlo, y si hay personas que de pronto tienen sueño invertido desde que son niños, si hay alguna recomendación especial. Bueno, varias preguntas que son maravillosas porque el tema de sueño hay que decirle entonces a las parejas, hazme feliz esta noche, déjame dormir, porque no hay nada que reemplace una buena noche de sueño. Entonces es el mejor regalo que le podemos pedir a las personas. Bien, hay gente que es búho en el sentido de los cronotipos, la cronobiología, que yo lo trabajo, nos enseña que hay lo que se llaman precisamente predisposiciones a ser más diurnos, alondras, más nocturnos, búhos y más puntos intermedios. Pero ¿cuántas horas debería dormir una persona? Hay una forma de saber por persona. Hay tecnologías, esto se llama Oura, esto es un anillo que le mide a uno, hay relojes hoy inteligentes, pero hay una cosa que se llama una polisomnografía que le mide a uno la actividad del cerebro, el corazón, en fin, la respiración, y sabe que tan bien dormió o no. Pero lo puedo decir de esta manera más sencilla. Acuéstate este fin de semana que es hoy, sin haber comido 3 horas antes. Es muy importante no comer 3 horas antes para que el estómago no se ponga en la digestión, sino ya en la asimilación, que no requiere estar despierto, pero la digestión sí requiere estar despierto, porque es mucho gasto metabólico. Segundo, acuéstate a oscuras, sin un esfuerzo previo, y levántate mañana sin despertador y sin tener que hacer algo temprano. Y mira cuántas horas de sueño tuviste para despertarte de un genio, sin hambre, con energía y con ganas de hacer cosas. Si eso se logró, vas a saber cuántas horas necesitas de sueño en tu caso. Entre semana, lo menos que tienes que dormir es eso menos 1 hora. Si hoy necesitaste 9 horas para reponerte completamente y dormir suficiente, entre semana requieres 8 y tienes que cuadrar los horarios. Lo único que puede reemplazar una falta de 1 hora de sueño es 30 minutos de una siesta. O sea, esa es una gran ventaja, pero no sirve dormir 2 horas de siesta para 4 horas de sueño. La siesta mayor de 40 minutos no es saludable. Todo lo contrario, las siestas cortas son buenas, las largas no son sanas. Entonces, te lo vuelvo a decir, si necesitas, ¿cuánto necesitamos dormir? 7 a 8 horas de sueño es lo que está estipulado, pero las mujeres necesitan un poco más de sueño que los hombres. Biológicamente su cuerpo requiere más sueño. Y esto es importante aclararlo, no son más perezosas, son metabolismos distintos. Tienen muchas virtudes las mujeres y tienen muchas características. Una de estas es que necesitan dormir un poquito más que los varones. Pero hay algo que es mucho más importante. Si tú este fin de semana haces esto y los 2 días te das cuenta que necesitas 7:30, 8, 9 horas, las que sean para dormir, no escatimes en dormir esas mismas horas, máximo menos 1, todas las noches entre semana. Entonces, tienes que priorizar el sueño y buscar la hora de acostarte a dormir para que tengas esas horas. Tienes que garantizar que no comas 3 horas antes de dormir, que te expongas tampoco a luces intensas ni ruidos para que te recuperes. Uno sabe que duerme bien cuando está de buen genio. Y cuando una persona está de buen genio, pues está mucho más proclive a hacer las cosas mejor. Con mal genio somos menos tolerantes, menos capaces, más reactivos, más impulsivos y nos mantenemos en eso que yo llamo compulsividad. Cuando uno está irritable es mucho más compulsivo en lo que hace, mucho más impulsivo en las relaciones, mucho más impulsivo en la alimentación. Y gran parte de eso se ve a que no durmamos bien. Uno ve a un niño cuando duerme bien cómo se comporta y vean que un niño cuando duerme mal cómo se comporta. Los adultos aprendemos a mitigar esos efectos con cambios en la socialización, pero nuestro cuerpo no aprende de eso, lo sigue viviendo de esa manera.
Excelente, Doc. Y Dianita también preguntaba aquí en el chat para las personas que tienen insomnio crónico. De pronto hay unos Ah, sí. remedios naturales o algo adicional. Nosotros dormimos por dos razones, el contraste circadiano, luz de día, oscuridad de noche, y la otra parte que llamaríamos entonces técnicamente la presión hemostática del sueño. Nosotros, el primer remedio que yo doy para dormir eh, es el magnesio. Es barato, hay cualquiera de sus formas, pero se debe tomar hacia el anochecer, porque el magnesio aumenta el tono parasimpático. Ahora, si hay una falla renal, es la única contraindicación. Doy algo que es muy barato, que existe en todos los lugares del mundo. También las agüitas, el agüita de lechuga puede llegar a funcionar, también la valeriana, pero por ejemplo la pasiflora y la valeriana tienen un 15% de personas que hacen efecto paradójico. Entonces no se lo recomiendo a todo el mundo. Pero el magnesio, si no tiene una falla renal, y sobre todo hay una forma de magnesio que se llama glicinato, glicina de magnesio, que es la que favorece profundamente más el sueño. Hay cientos de presentaciones de magnesio, algunas se absorben bien, otras no. Digamos, el óxido de magnesio, que el sulfato de magnesia no se absorbe bien, que entonces es para soltar el estómago, pero no sirve para dormir. Pero en general, todas las formas de magnesio ayudan un poco a dormir. Pero te recomiendo, si tienes un insomnio crónico, hay unas cosas fundamentales, que es aprender a hacer prácticas de relajación para dormir. Prácticas de relajación. Los orientales tienen lo que se llama la postura, voy a decir la palabra que es incómoda, del cadáver, Shavasana se llama, que es que se acuesta uno con los brazos estirados y las piernas estiradas boca arriba y respira lento en la pausa, en la inspiración, más lento en la pausa, o sea, más despacio la pausa y más larga todavía y más despacio la expiración. Esto en resumen es inspiro despacio, pero pauso el doble y todavía más largo hago la expiración. Se puede contar o no contar, hay gente que dice que es el 4-7-8 y hacer esa postura así acostado y cuando ya tengas sueño te volteas y te duermes. Y una cosa fundamental, si te despiertas en la madrugada, no te expongas a luces brillantes, salte de la cama, si no te puedes volver a dormir, quédate en un sitio sin luz hasta que te acoja el sueño y vuelves a acostar. Es muy incapacitante porque la cama, el cerebro asocia la cama para dormir o para la vida íntima sexual. Pero si tú estás en la cama haciendo otras cosas, moviéndote, revolcándote, no durmiendo, pues tu cama no se va a volver el lugar ideal. En cambio, yo le digo a una persona, si se despierta en la madrugada y no se duerme inmediatamente, siéntese en un sofá, en una silla incómodo. Esta es una postura además que favorece quedarse dormido. A ver si se puede ver. Que es como un poquito con las piernas cerradas y inclinadas hacia adelante. Y quedarte hacia oscuras te va a volver a dar sueño mucho más rápido que si te pones a leer, a chatear y todo. Y ahí inmediatamente te devuelves a la cama para que favorezcas el sueño, porque la cama tiene que ser el templo del descanso y del amor y nada más. Excelente, Doc. Muchas gracias por todas estas recomendaciones. Aquí tenemos también a una persona que nos va a ayudar un poquito a entender qué está haciendo la Secretaría de Salud en Bogotá para favorecer también esa salud mental y ese bienestar emocional, Doc. Queremos saludar a Constanza Hernández, quien es nuestra referente de la ruta de atención en salud mental. Hola, Constanza. Hola, buenos días, José. Claro que sí. El distrito cuenta con muchas acciones que tenemos para dar respuesta precisamente a las necesidades en salud mental. Tenemos nuestros equipos del PIC, del Plan de Intervenciones Colectivas, que están haciendo acciones en los colegios, en las universidades, en el hogar, en lo comunitario. Tenemos a estos artistas que son supremamente importantes, que a través del arte nos están ayudando a dar esa educación en salud mental, esa información en términos de cómo podemos pensarnos, redefinirnos diferente la salud mental. Tenemos nuestra línea 106 que, como lo decía el doctor Santiago, permite que las personas que tienen alguna dificultad, que requieren algún tipo de ayuda, puedan llamar a esa línea, la atienden los psicólogos 24 horas. 24 horas, ahí les contienen, les dan la intervención, los canalizan, digamos, a la aseguradora a la que pertenezcan. Tenemos nuestra ruta de salud mental, una ruta que viene ya en un desarrollo, en su implementación en el distrito, la cual brinda todas las atenciones necesarias para esas afectaciones que tenemos en salud mental. Tenemos nuestros equipos de atención en casa que van a esos
territorios donde hay dificultades en el acceso y va un psicólogo, hace de 4 a 7 sesiones de psicoterapia y eso ha permitido ayudar a muchas personas en términos de esas atenciones por psicología que requieren de acuerdo a esa necesidad que tienen en salud mental. Tenemos nuestras unidades móviles de atención en salud mental que también van a esos territorios donde hay poca oferta o dificultades en el acceso. Hemos tenido nuestras unidades móviles de atención en colegios, en universidades, en los parques, y allí está puesto un equipo interdisciplinario por medicina, odontología y psicología y brinda esas atenciones necesarias en salud mental. Tenemos nuestra plataforma literalmente que nos da esos tips que necesitamos para nuestra salud mental, nos da información sobre aspectos relevantes en salud mental. Tenemos también esa línea 123 y en esa línea 123 tenemos nuestros carros de atención domiciliaria que nos sirven precisamente para esa urgencia que tenemos en salud mental. Estos carros van acompañados por medicina, psicología y enfermería, y allí en casa, si se puede contener esa crisis que está viviendo la persona, se contiene. Y si no, se brinda toda la gestión y articulación para que esa persona pueda ser trasladada en salud mental. Tenemos una amplia respuesta de atención en salud mental frente a las necesidades, ya lo decía el doctor Santiago, de que ha tenido ese incremento en esa atención en salud mental, pero el distrito también ha desarrollado muchas acciones que nos han permitido poder dar respuesta a esas necesidades en salud mental. Aquí estás mostrando nuestra plataforma literalmente. Tenemos aspectos y temas que son muy importantes en términos de la salud mental, como el consumo de sustancias psicoactivas, en términos de qué podemos hacer, esos tips que podemos tener para tener una buena salud mental. Y como lo decía el doctor Santiago, que es el énfasis de este mes de salud mental, cuidarnos es fundamental y generar esa empatía como factor protector precisamente en salud mental hacia el otro, hacia cuidarnos primero a nosotros mismos, pero también de poder generar esa contención y esa ayuda hacia el otro cuando lo necesita, y que volvamos nuevamente a reconocer como factor protector a la empatía para poder generar y poder construir nuevas relaciones y nuevos vínculos que nos permitan sentirnos acompañados y contenidos. Muchas gracias, Constanza, por esa explicación. Quería de pronto volver sobre algunas cosas. La línea 106, ¿no? Estimada Constanza, nuestro chat de WhatsApp 307-54-89-33. De pronto a algunas personas les queda mucho mejor escribir. También ahí nuestro equipo de psicología estará muy atento en las 24 horas del día para responder, pero ya lo han dado tú, literalmente. Doc, hace unos meses la pusimos en funcionamiento en un subsitio muy específico que se llama Fundamental. Ahí podemos tener esos ejercicios prácticos, esas recomendaciones tan importantes que podemos tener en nuestro día a día. Si alguna persona quiere tener información pues especializada de fuentes confiables, aquí podemos encontrar esa información para todos los ciclos de vida, llaman nuestros técnicos, para todas las edades, tener algunas recomendaciones. Y de pronto volver un poco, Constanza, sobre la línea 123. Cuando de pronto hay una urgencia, una emergencia, o una persona de pronto su vida está en riesgo, en peligro, llamar al 123, ¿no, Constanza? Para que por favor enfaticemos en esa invitación. Exacto, José. Llamamos al 123, ahí se hace como un triage y se evalúa el riesgo precisamente que tiene la persona. Si tiene un riesgo alto, el equipo de la unidad móvil se desplaza al lugar, y si en el lugar pueden atender la crisis, contener la crisis, se atiende en el hogar. Y si no, se hace toda la gestión para que esa persona pueda ser trasladada a la unidad, digamos, hospitalaria que pertenezca de acuerdo a su asegurador. Aquí es importante mencionar que la línea 123 pues está puesta en términos para toda la población, pero en salud mental tenemos ese énfasis grande que son nuestras unidades móviles de atención en salud mental. Y recordarle a la ciudadanía que está abierta todo el tiempo a todo el público y que podemos llamar precisamente si en esa persona que estamos viendo alrededor ya está en una crisis, por ejemplo, tiene riesgos de autoagredirse o de agredirse a otros, o lo vemos con síntomas psicóticos que requieran precisamente de esa atención por ese equipo interdisciplinario que va en casa. Igual, si el caso no amerita la urgencia, es decir, no amerita la urgencia, se hace también la gestión para que desde el asegurador
puedan brindarle la atención. Es importante aquí mencionar que para la atención en salud mental no solamente está puesta dentro de los profesionales de psicología y psiquiatría, que son los que comúnmente pensamos, sino que también ya tenemos a nuestros médicos que hemos ido realizando una cualificación con ellos para la atención resolutiva en salud mental. Y aquí también es importante hacer énfasis en que esos equipos de atención en casa, esas unidades móviles de atención en salud cuentan con esos equipos interdisciplinarios que son resolutivos en casa, es decir, que pueden brindar en casa esas atenciones o en la unidad móvil, esas atenciones necesarias en salud mental, sobre todo por el perfil de medicina o de psicología. Perfecto, Constanza. Muchas gracias por esa explicación. Todo esto hace parte de nuestro modelo territorial. Saludo a mi barrio, saludo a mi vereda, con el que pues hemos llevado esa atención y ese cuidado a las comunidades. Precisamente lo que estamos buscando es llevar los cuidados a la comunidad y no que sea al contrario, que la comunidad busque estos servicios. Vamos a retomar un poco la charla que traíamos con el doctor Santiago y pues dentro de su perfil muy importante. Usted ha sido autor de diferentes libros, algunos temas que usted ha abordado, por ejemplo, es cómo combatir la tensión y el estrés, la vida después de las pérdidas y cómo enfrentarlas o aliviar esos corazones rotos. De pronto, ¿cuáles serían también esas recomendaciones en situaciones así, ¿no? Una ruptura amorosa, una pérdida, un duelo, ¿no? Que es muy importante para nosotros. Bueno, y gracias a Constanza, porque si hay apoyo precisamente institucional, pues es mucho más fácil para una persona en crisis. Está disponible para todos, eso no lo podemos olvidar, no solamente como punto de referencia, sino como necesidad social. En todos, en algún momento necesitaríamos. Un corazón roto para el cerebro funciona como un hueso roto. ¿Eso qué quiere decir? Que el cerebro siente precisamente que está incapacitado para poderse mover afectivamente. Y hay que hacer lo mismo que haríamos con un hueso roto. Hay que dejarlo quieto, no buscar a la pareja que nos dejó, no insistir, pelear, porque, bueno, si ya la otra persona, pues estamos diciendo que se acabó la relación definitivamente, porque lo que nos hacemos más daño, no meterse a Facebook, a Instagram, o sea, ya no es mi pareja, ya no me quiere, no me valora por lo que sea, necesito quererme. Hay una frase oriental que yo le repito mucho. Valora al que te dejó porque te volvió a permitir estar contigo mismo o contigo misma. Entonces, cuando esa persona nos dejó, por lo que fuera, por error, acierto, lo que sea, tenemos es que estar con la persona más importante. Y siempre digo que hay que hacer dos cosas cuando uno está en una tusa, despecho, duelo afectivo. Y lo primero es hacerse cargo de uno mismo, porque le había dado todo el valor a la otra persona de que lo hiciera feliz. Y lo segundo es rescatar lo perdido. Y la mayoría de personas dirán, pero si estoy detrás de él, no. Es que lo que perdiste fue el bienestar que tenías cuando estabas con él. La ilusión de amar, de vivir, de construir, de compartir. Esa es la que tienes que recuperar, porque el otro ya no está. Y el otro no quiere estar contigo. Entonces lo que tienes que recuperar es el bienestar que tenías. Y ese es un bienestar interno. Recuperar el amor con la familia, los amigos, los que te valoran. No un clavo saca otro clavo, porque precisamente lo único que hacemos es incapacitarnos y desplazar el aprendizaje. Hoy sabemos que una fractura cuando se repara bien deja un hueso más fuerte. Hoy sabemos que una ruptura cuando se repara bien deja un corazón más fuerte, porque se aprende. Entonces hay que hacerse cargo de uno mismo y recuperar lo perdido, que es el bienestar propio. Entonces tengo que cuidarme. Y yo utilizo una estrategia que es muy conocida, que es la de Alcohólicos Anónimos. Solo por hoy no voy a llamarlo, solo por hoy no voy a buscarlo, solo por hoy me voy a cuidar, solo por hoy voy a amarme a mí mismo, solo por hoy voy a fortalecer mis vínculos, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Mañana vuelvo y digo lo mismo hasta que mi cerebro se dé cuenta que no necesita ese otro para estar bien, que va a estar bien consigo mismo y que la nueva relación que ocurra, porque ocurrirá con el paso del tiempo, va a estar basada en un aprendizaje previo. Porque si no aprendo, el que tenga siguiente como vínculo de relación será el maestro del anterior. O sea, no es deshacerme del que me hace daño, sino rehacerme para hacerme bien. Excelente, Doc, estas recomendaciones. Doc, atendiendo un poco su metodología del triángulo, de esas recomendaciones que usted muy bien plantea en toda esta charla, quisiéramos para cerrar de pronto escuchar esas tres, si se puede, y sé que es muy difícil resumirlo, pero esas tres recomendaciones muy importantes para nuestra ciudadanía en resumen y en conclusión, para cuidar nuestra salud mental. ¿Qué serían esas tres cosas importantes que debemos tener en cuenta? Hazte amigo de la persona con la que más vives,
compartes y existes, que eres tú mismo. Y hacerte amigo es conocerte a fondo. Uno conoce muy bien los amigos, no para juzgarte, sino para que rescates lo mejor. Segundo, después de hacerte amigo, cuídate. Cuídate en lo que comes, porque lo que comes va a ser después tu cuerpo. Con las relaciones que tengas va a ser lo que más influye. En lo que lees, porque eso va a determinar lo que aprendas. En lo que busques, porque eso va a determinar tu capacidad. Tus pensamientos generan tus sentimientos, tus sentires, que van a ser lo que va a generar tu proyecto, que va a demostrar lo que va a ser tu destino. Y tercero, y es fundamental, no puedes con todo. Cuando necesites a alguien, busca. Está la secretaría, no solamente están las redes sociales con comentarios ahí bonitos pero insuficientes, sino están instituciones donde hay líneas de ayuda, donde hay profesionales que te pueden acompañar en el proceso. No todo es grave, pero a veces lo vemos desbordado, pero a veces ni siquiera somos conscientes de lo que nos ocurre. Pero cuando sintamos que no podemos concentrarnos bien, que alteramos nuestro estado de conciencia, que estamos buscando distractores a través de fármacos o sustancias psicoactivas, o estamos sufriendo por algo que no podemos procesar, siempre habrá alguien que tenga un conocimiento y una capacidad de ayudarnos, y en este momento la Secretaría te puede ayudar, pero nunca podemos con todos solos. Doctor Santiago Rojas, muchísimas gracias por todas estas importantes recomendaciones. Definitivamente cuidarnos es fundamental y en octubre en Bogotá es el mes de la salud mental. Estamos con diferentes estrategias en parques, centros comerciales, en los entornos de nuestra vida cotidiana. Y de verdad, doctor Santiago, muchas gracias por aportar en este elemento tan fundamental para nuestra vida. A ustedes dos, muchas gracias, Constanza, muchísimas gracias, mi querido José, y a todos los que nos han acompañado hoy. Muchísimas gracias, Constanza, también, y un saludo a todos nuestros seguidores. Este video quedará subido en nuestras redes sociales para que lo volvamos a consultar en el momento que necesitemos y aprendamos que cuidarnos definitivamente es fundamental. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Ganas de llorar por todo y por nada. Me da mucha rabia sentirme así otra vez. Laura, recuerda que no tienes que pasar por esto sola. Todos los días hago un esfuerzo por poner una sonrisa y que nadie se dé cuenta de lo triste que estoy. Igual a nadie le importa. Tú me importas. Laura, yo estoy aquí para ti. Puedes contar conmigo, puedes contar con tu familia, con tus amigas, con tus amigos. Vamos a estar contigo. La Bogotá que estamos construyendo. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.